El Concilio de Trento 1545-1563 fue la respuesta católica a la Reforma protestante y transformó la Iglesia durante siglos. En lo doctrinal reafirmó los 7 sacramentos, la Eucaristía, la salvación por fe y obras y la autoridad de la tradición, cerrando toda posibilidad de reconciliación con el protestantismo y consolidando la división religiosa de Europa. En lo institucional impulsó una gran reforma interna, creó los seminarios diocesanos para formar al clero, exigió la residencia obligatoria de los obispos y limitó la venta de indulgencias combatiendo la corrupción eclesiástica. En lo cultural dio origen al arte barroco como herramienta de propaganda religiosa con imágenes claras y emotivas destinadas a reafirmar la fe. También reforzó el índice de libros prohibidos y la Inquisición como mecanismos de control doctrinal. A nivel geopolítico, consolidó la fractura entre el norte protestante y el sur católico, influyendo en conflictos posteriores como la Guerra de los 30 años. A largo plazo, dotó al catolicismo de una identidad unificada en torno al papado que perduró hasta el Concilio Vaticano II. El pasado 19 de mayo de 2026, la Policía Nacional registró el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid, en el marco del denominado Caso Plus Ultra. Durante ese registro, los agentes hallaron alrededor de un centenar de joyas escondidas en una caja fuerte. La casa de subastas Ansorena tasó el conjunto en 1,3 millones de euros. El caso Plus Ultra investiga el presunto pago de comisiones ilegales relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, dotado con 53 millones de euros de fondos estatales durante la pandemia. Según el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, Zapatero habría liderado una red que habría cobrado comisiones a cambio de influir en la concesión de ese rescate. El hallazgo de las joyas abrió una pieza separada, específica dentro de esta causa para esclarecer su origen. Cuando Zapatero declaró como imputado o investigado ante el juez el 17 de junio, se negó a explicar la procedencia de las joyas alegando que existía un recurso pendiente y prometió aportar documentación que acreditara su trazabilidad en los días siguientes. Hasta la fecha de esta explicación, esa documentación no se ha hecho pública. Desde su entorno se ha sugerido que las piezas provendrían de una herencia familiar y de regalos recibidos durante viajes y actos institucionales en su etapa como jefe del gobierno. Ante la posible existencia de un delito contra la hacienda pública y de un delito de contrabando, el juez ofreció formalmente a la agencia tributaria la posibilidad de personarse en la causa como potencial perjudicada. La agencia tributaria, a través de la Abogacía del Estado, mostró su criterio favorable a hacerlo, lo que le permite ejercer acciones penales y civiles dentro del procedimiento. Paralelamente, se ha conocido que Hacienda abrió, apenas un mes después del registro, una inspección fiscal sobre las declaraciones de impuestos de Zapatero, su esposa y sus 2 hijas, correspondientes a los ejercicios entre 2021 y 2024, así como sobre sociedades vinculadas a su entorno. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, es inusual que la agencia tributaria abra inspecciones sobre personas ya investigadas penalmente y esta medida tiene el efecto adicional de interrumpir la posible prescripción de eventuales delitos fiscales. El caso ha tenido también repercusiones internas en la propia agencia tributaria. El ambiente para la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey es extraordinario. Argentina, vigente campeona, buscará su 4ª estrella liderada por Lionel Messi, en lo que sería su 3ª final mundialista. España, campeona de la Eurocopa 2024, llega tras un contundente 2-0 ante Francia que dejó claro su dominio en el mediocampo con Rodri como gran referente. Y hay que decir que es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en una final de Copa del Mundo, lo que añade un morbo especial al duelo. Realmente España posee mayor calidad técnica y asociativa, mientras que Argentina
Compensa con una fortaleza física y una intensidad de presión notables, además de un talento individual descomunal en ataque. Ese contraste de estilos, el toque y la posición frente a la fuerza y el desequilibrio es precisamente lo que puede convertir esta final en un partido muy disputado y reñido, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza. Ojalá termine imponiéndose la calidad del juego español. 27 años encerrado, 2 años de esperanza de vida convertidos en más de 50, 12 editoriales que dijeron no antes de crear un fenómeno mundial. Estas 3 historias demuestran que el límite entre la derrota total y la victoria histórica a veces es solo la decisión de no rendirse. Nelson Mandela, 27 años de prisión y la lección del perdón. Nelson Mandela nació en 1918 en Sudáfrica y dedicó su juventud a luchar contra el apartheid, el sistema que discriminaba brutalmente a la población negra en Sudáfrica. En 1962 fue arrestado y tras el llamado juicio de Rivonia, condenado a cadena perpetua. Pasó 27 años en prisión, muchos de ellos en la cárcel de Robben Island, sometido a trabajos forzados y con acceso muy limitado a visitas e información del exterior. Lo extraordinario de su historia no es solo haber sobrevivido a ese encierro, sino cómo salió de él. En lugar de emerger consumido por el odio, Mandela optó por la reconciliación. Tras su liberación, en 1990 lideró las negociaciones que pusieron fin al apartheid y en 1994 se convirtió en el primer presidente negro elegido democráticamente en Sudáfrica. Impulsó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en lugar de buscar venganza. Su historia enseña que la adversidad prolongada no tiene por qué endurecer el corazón, puede ampliar la capacidad de perdonar también. En cuanto a Stephen Hawking, la mente que siguió creando cuando el cuerpo dejó de responder, Stephen Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, a los 21 años en Cambridge. Los médicos le pronosticaron apenas 2 años de vida, sin embargo vivió más de 5 décadas después de ese diagnóstico, pese a la progresiva parálisis casi total de su cuerpo, que terminó por dejarle comunicarse solo mediante un sintetizador de voz controlado con los músculos de la mejilla. Lejos de resignarse, desarrolló durante esos años algunas de las teorías más influyentes de la física moderna, especialmente sobre los agujeros negros y el origen del universo, y escribió Breve Historia del Tiempo, uno de los libros de divulgación científica más vendidos de la historia. Su vida demuestra cómo la voluntad intelectual y la creatividad pueden seguir floreciendo incluso cuando el cuerpo impone límites extremos. J.K. Rowling, del rechazo editorial y la pobreza al fenómeno literario mundial. Antes de crear Harry Potter, Joanne Rowling atravesó uno de los periodos más duros de su vida y a pesar de todo triunfó. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2026 los 3 países con mayor PIB per cápita del mundo son Mónaco, Liechtenstein y Luxemburgo. Todos ellos microestados europeos con poblaciones muy reducidas, lo que infla artificialmente esta cifra al repartir una economía potente entre muy pocos habitantes. Mónaco basa su riqueza en un régimen fiscal muy favorable, el turismo de lujo, el sector inmobiliario y una alta concentración de residentes con grandes patrimonios atraídos precisamente por esas ventajas fiscales. Liechtenstein, pese a su diminuto tamaño, cuenta con una economía industrial muy especializada, maquinaria de precisión, productos farmacéuticos, servicios financieros y un sistema bancario muy desarrollado para su escala poblacional. Luxemburgo se sostiene sobre un potente sector financiero internacional con numerosas sedes de fondos de inversión y bancos, además de beneficiarse de su condición de centro logístico y fiscal dentro de la Unión Europea. Conviene matizar, si se mide por tamaño total de la economía, el ranking cambia por completo, situando en cabeza a Estados Unidos, China y Alemania. Todo depende de qué se entienda exactamente por riqueza. Cuando se habla de calidad de vida, la primera asociación suele ser material, ingresos, salud física, vivienda, seguridad económica. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica y filosófica, la calidad de vida es un concepto mucho más profundo y subjetivo, que no siempre coincide con las condiciones externas de una persona. La dimensión psicológica.
es bienestar subjetivo. La psicología positiva distingue entre el bienestar hedónico, el placer, la ausencia de dolor, la satisfacción momentánea, y el bienestar eudaimónico, un concepto que recupera la idea aristotélica de eudaimonía, entendida no como felicidad pasajera, sino como florecimiento pleno del ser humano. Desde esta perspectiva, la calidad de vida no depende únicamente de experimentar emociones agradables, sino de vivir de acuerdo con un sentido, unos valores propios y un propósito que dé coherencia a la existencia. Investigaciones en psicología han mostrado también repetidamente que, superado un umbral básico de necesidades cubiertas, el aumento de ingresos o de comodidades materiales tiene un impacto muy limitado sobre la satisfacción vital. En cambio, factores como la calidad de las relaciones personales, la sensación de autonomía, el crecimiento personal y el sentido de pertenencia explican gran parte de lo que las personas identifican como una vida buena o plena. Esto sugiere que la calidad de vida es en gran medida una construcción interna más relacionada con la interpretación subjetiva de la experiencia que con las circunstancias objetivas. La dimensión filosófica supone que el sentido es el eje central. Desde la filosofía, distintas tradiciones han abordado esta cuestión de maneras complementarias. Para el estoicismo, la calidad de vida depende menos de lo que nos ocurre y más de la actitud interior con la que lo afrontamos. Aquello que está fuera de nuestro control, la fortuna, la enfermedad, la opinión ajena, no debería determinar nuestra paz interior que reside en la virtud o bondad y en el juicio recto sobre los acontecimientos. El existencialismo, por su parte, pone el acento en la libertad y en la responsabilidad de construir un sentido propio en un mundo que no lo ofrece de manera predeterminada. Para pensadores como por ejemplo Viktor Frankl, incluso en las circunstancias más extremas de sufrimiento, la posibilidad de encontrar un sentido personal a la propia experiencia constituye el núcleo último de una vida digna de ser vivida más allá del placer o la ausencia de dolor. La taza para bigote, época victoriana. En pleno siglo XIX, cuando los bigotes voluminosos eran símbolo de elegancia masculina, surgió un problema cotidiano. El vapor y el líquido de las bebidas calientes estropeaban la forma del bigote y con la cera que muchos usaban para peinarlo podían incluso derretirla dentro de la taza. La solución fue tan sencilla como curiosa. Una taza con un pequeño reborde interior en forma de media luna, con una abertura justa para beber que protegía el bigote del contacto con el líquido. Un invento suave, nacido de una preocupación puramente estética. Segundo, las gafas para leer en la cama. Reino Unido, patentadas en 1936. Ideadas para quienes querían leer estando tumbados, boca arriba, estas gafas incorporaban un sistema de espejos en un ángulo de 90 grados, de modo que la persona pudiera ver un libro colocado sobre su pecho sin tener que incorporarse ni forzar el cuello. Resultan extrañas visualmente, pero anticipan una preocupación muy actual: la ergonomía y el descanso, hoy resuelta con soportes para tablets y lectores electrónicos. Tercero, el paraguas bastón con compartimento para bebidas, época victoriana. Durante el siglo XIX, la fiebre por las patentes extravagantes dejó inventos como bastones que ocultaban en su interior pequeños recipientes para líquidos pensados para caballeros que no querían prescindir de su bebida favorita durante los paseos. Es un ejemplo perfecto de cómo la creatividad técnica de la época a veces respondía más al capricho social que a una necesidad real. Cuarto, el sombrero salvavidas de la clase alta victoriana. Patentado en el año 1878, en pleno auge de los viajes marítimos, un inventor diseñó un sombrero flotante de corcho que en teoría permitiría a su portador mantenerse a flote en caso de naufragio sin renunciar a la elegancia del atuendo. Nunca llegó a fabricarse de forma masiva, pero refleja la obsesión de la época por combinar seguridad y estatus social, incluso en situaciones de vida o muerte.
Quinto, el feikini, China, popularizado en la última década. Ya en pleno siglo XXI, en las playas del norte de China se popularizó una prenda que cubre por completo el rostro, dejando solo aberturas para ojos, nariz y boca, con el objetivo de proteger la piel del sol y evitar el bronceado, considerado culturalmente indeseable en algunas regiones asiáticas. Aunque a ojos occidentales resulta desconcertante, Tesla invirtió gran parte de su fortuna y la de sus inversores en construir una torre para transmitir electricidad inalámbrica a nivel mundial. Cuando su principal financiador, JP Morgan, retiró el apoyo al sospechar que el proyecto no sería rentable, Tesla quedó arruinado y pasó sus últimos años en la pobreza, viviendo de hotel en hotel. Philo Farnsworth y la televisión. Considerado uno de los padres de la televisión electrónica, Farnsworth se vio atrapado en larguísimas batallas legales por patentes contra la poderosa RCA, que intentó apropiarse de su invento. Aunque ganó los juicios, el desgaste económico y personal lo llevó a la depresión y a problemas financieros severos. Robert Kearns y el limpiaparabrisas intermitente. Kearns dedicó más de 3 décadas de su vida a litigar contra Ford y Chrysler por el robo de su invención. Aunque finalmente obtuvo indemnizaciones millonarias, el proceso destruyó su matrimonio, su salud mental y buena parte de su patrimonio personal en el camino. San Cirilo de Alejandría nació hacia el año 376 y murió en el año 444. Fue patriarca de Alejandría desde el año 412 hasta su muerte, convirtiéndose en una de las figuras teológicas más influyentes y también más polémicas de la Iglesia oriental en el siglo V. Su gran batalla teológica fue contra Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien sostenía que en Cristo existían dos personas distintas y separables, una divina y otra humana, unidas de forma meramente moral. Cirilo defendió con firmeza la unidad hipostática. En Cristo hay una sola persona, la del Verbo divino, que asume verdaderamente la naturaleza humana, sin que ambas naturalezas se confundan ni se separen. Por esta razón, defendió también el título de Theotokos, Madre de Dios para María, ya que engendró a una única persona que era a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Su postura fue confirmada en el Concilio de Éfeso del año 431, que condenó el nestorianismo y sentó las bases cristológicas que después consolidaría el Concilio de Calcedonia en el año 451.